En un nuevo video, Ricardo Anaya, ese quien pretendía ser presidente de la República, ese que está siendo mencionado en el caso de Odebrecht, cuando Emilio Lozoya habló de cuántas personas han recibido regalitos de dinero de petróleos mexicanos y que casualmente tiene ya varios años viviendo en el extranjero y no se presenta a sus citas en la fiscalía. Cada semana hace un video criticando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde afuera, porque no viene y pisa México. ¿Quién sabe por qué? Muy valiente para criticar desde lejos. En el nuevo video semanal de Ricardo Anaya, nuestro Ricardín Canallín expresa su preocupación acerca de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo, por medio de votaciones de los mexicanos. Democracia, le dicen por ahí. ¿Por qué la oposición se niega a que seamos los mexicanos quienes elijamos quienes van a representar el poder judicial? Porque recuerden que ese poder es el que se encarga de darnos justicia, equidad, libertad, transparencia a todos los mexicanos. Entonces, ¿cuál es el motivo, la razón, la circunstancia de que muchas personas de la oposición levanten la voz y digan tantas mentiras de que si es un peligro, que si atenta contra la democracia, que si ya vamos a estar igual que no sé cuántas personas, porque el señor Ricardo Anaya nos dice en el video que eso amenaza nuestra libertad y que podría llevarse a cabo situaciones similares en Bolivia, donde se abre la puerta a una reelección del presidente? ¿Por qué eres tan mentiroso? La reelección sería cambiar las leyes electorales. No le corresponde al Poder Judicial, hijito. Le corresponde al Poder Legislativo, y aquí estamos hablando del judicial, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si sabías que en México existen tres poderes, ¿verdad? El Ejecutivo, que es el presidente y todo su gabinete, el Legislativo, que son los diputados y los senadores, y el Judicial, que es la Suprema Corte, los ministros, los jueces, etcétera, etcétera. ¿Por qué tratar de manipular la verdad? Pero antes de seguir poniendo en su lugar a Ricardito, vamos a escuchar lo que nos dice y lo que asegura este señor experto en política, pero desde el exterior, no parado en México. Esta nueva ocurrencia de López Obrador, de que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular, más que una propuesta, es una amenaza. O sea, nada más hay que ver lo que pasó en Bolivia. Ahora, antes de eso, solo pensemos un momento. ¿En serio queremos que los partidos políticos se repartan a los ministros de la Corte? O sea, ¿de veras queremos politizar al máximo tribunal del país? Porque eso es lo que implica que sean electos por votación como los diputados y los senadores. Y además tú dime, ¿el que sean electos hoy los diputados y los senadores ha sido garantía de eficacia y de honestidad en todos los casos? Pues claro que no. Lo que hay que entender es que los ministros y los jueces deben juzgar de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Y por lo tanto, a la Constitución y a las leyes deben responder, no a los partidos que los postulen o que... Oye, Ricardín, te recuerdo que los ministros de la Suprema Corte son elegidos por medio del Poder Ejecutivo, quien manda sus candidatos y se votan dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores. Según la reforma que hizo en 1995 Ernesto Zedillo Ponce de León, el priista que ahora es hermano de los panistas, en donde reformó e hizo de la Suprema Corte lo que quiso, desde ese entonces los 11 ministros de la Suprema Corte son enviadas las propuestas desde el Ejecutivo, pero avaladas por el Poder Legislativo. Lo que tú dices, lo que tú mientes en tu video diciéndole a los mexicanos que si se somete a votación la designación de los ministros y que entonces van a caer en manos de los diputados y los senadores, es lo que hoy se hace gracias a los priistas de 1995, porque quieres engañar a la gente, y eso es lo que no está avalando el presidente. Él quiere que los ministros sean nombrados por los mexicanos, por una encuesta, por una votación. ¿Por qué caer tanto en las mentiras? Le pregunto a Ricardín, ¿qué te parece si en lugar de estar
mintiéndole a la gente, vienes y te presentas porque ya van 2 audiencias del caso Odebrecht que no asistes. Imagínate nada más, vas a necesitar que se gire una orden de aprehensión por faltas administrativas a un proceso judicial en tu contra, en donde no estás acatando las órdenes de un juez que te manda a hablar. ¿O qué estás esperando? ¿O por qué tanto miedo de venir a México, Ricardo?